Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Puntualmente, ¿qué digo? 7 de la tarde con un minutito. Estamos en vivo aquí por Noticias PI, arrancando el salón. Hoy, bueno, mandándole un gran abrazo al querido Héctor Luis Rubín, que está de reposo. Ya el próximo viernes lo vas a estar acompañando nuevamente aquí en el salón. Hoy nos acompaña la senadora nacional Katia González, porque tenemos que hablar mucho realmente con ella, porque ya los casos de nepotismo que hemos tratado de un par de semanas atrás, en los últimos días, en las últimas semanas, también la ley realmente que habla al respecto de quiénes están habilitados o no para contratar, qué son los cargos de confianza, cómo podemos tratar de buscar una solución para esto que cada día está creciendo más. Y bueno, tuvimos lo último que fue del diputado Benjamín Cantero, ya apodados por muchos, no por nosotros, por muchos como el Nepoloro, que es como que desbloqueó un nuevo nivel. Ya vamos a tratar eso con la diputada y también nos acompaña más adelante una persona que, bueno, hoy está en el ojo de la tormenta probablemente, que es el asesor de la empresa Parsim, estacionamiento tarifado, también más adelante. ¿Cómo le va, senadora? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va aquí? Qué feliz año a vos. Un saludo grande a Luis, que se recupere pronto y bueno, a las órdenes. Bueno, quiero arrancar con esto, por favor. Tiene que ver con declaraciones del presidente de la República. Ya las habrás escuchado, pero queremos escucharte a vos también, senadora, a ver qué pensás al respecto. Lo que decía Santiago Peña, presidente de la República del Paraguay, en relación a estos casos sonados que le llegan, obviamente. Es la primera pregunta que uno le hace al presidente de la República sobre este tema y es lo que respondía al respecto. Por favor, adelante. Santiago Peña accedió a una ronda de prensa improvisada donde habló sobre varios temas. Uno de los puntos abordados fueron las reprochables contrataciones de familiares de legisladores como funcionarios del Congreso con jugosos salarios. El presidente de la República, lejos de recomendar la renuncia o despido de los hijos del nepotismo, apañó y minimizó el escándalo. Para Peña, no se trata de casos de nepotismo, pues no se rompe ninguna ley debido a que la contratación la realiza el presidente de la Cámara y no legislador familiar. Aseguró que no pasa de un debate ético y moral y que hacen falta leyes más claras sobre el tema. Yo creo que no hay incumplimiento de ley, yo creo que hay más que nada un problema ético y moral. Y la ética y la moral lastimosamente chocan muchas veces contra la aplicación de las leyes, y cuando no hay leyes nosotros queremos aplicar criterios que son subjetivos, que capaz lo que es moralmente correcto para vos no necesariamente sea moralmente correcto para todas las otras personas, porque en realidad no hay leyes. Es un problema de ausencia de leyes. Es por eso que tenemos, y vuelvo a insistir, desde la primera vez que me preguntaron, yo les respondí, tenemos que tener reglas claras, y eso es una ley del servicio civil que establezca las condiciones de ingreso, de permanencia y de salida de la administración pública. Muy bien, senadora, ¿se puede decir que minimizó el tema de nepotismo el presidente de la República? Bueno, yo creo que Peña está atrapado por sus circunstancias, ¿verdad? Un partido que siempre utilizó al Estado como un botín político, donde se distribuye la cosa pública en un sistema feudal. Esto se repite y es casi como ese mito del eterno retorno, ¿verdad? Es cíclico. En cada administración se subordinan las lealtades también al funcionamiento de este esquema que es perverso, que hoy supura por todos lados, que causa una genuina indignación de la ciudadanía, y también habla de un absoluto desconocimiento del funcionamiento de una república. El presidente de la República no puede decir que lo que es correcto para vos no es correcto para mí si vivimos en un sistema republicano. Los valores y principios de la democracia constitucional son materia de desarrollo doctrinario, no sé, desde hace muchísimo tiempo. Y en las democracias sólidas no se relativizan estas situaciones, sino sencillamente el servidor público entiende que gobernantes y gobernados están sometidos al imperio de las leyes. Ese es el Estado de Derecho, ¿verdad? Donde uno no puede simplemente mirar al costado y decir, bueno, la ausencia normativa habilita a la perversidad de la propia
identidad democrática, ¿verdad? Que es lo que más o menos él está sugiriendo. Si bien es cierto, existen hoy lagunas normativas en cuanto a la situación fundamentalmente de la carrera del servicio civil o del funcionario público que podemos ir desarrollando con mayor detenimiento, eso no significa de que tenga que existir una ausencia de un comportamiento republicano, que es lo que hoy hay, pero no hoy, sino que hoy hace mucho tiempo en el Estado paraguayo, y que estamos, yo quiero mirar el vaso medio lleno, ¿verdad? Estamos hoy con el acceso a la información, con las redes sociales. Se produce la potencialidad de que nuestra democracia vaya creciendo, de una democracia de papel, de cotillón, donde cada uno hace lo que quiere y justifica lo que se le presenta en el camino, a una democracia que se vaya construyendo con reglas y que brinde seguridad jurídica y reglas de juego realmente comprometidas con esos principios y valores que los republicanos, que los demócratas deberíamos defender. Cuando decís atrapado, ¿por qué atrapado el presidente de la República? Y está atrapado por su circunstancia, porque resulta que si él empieza a criticar esto, no va a quedar títere con cabeza dentro de su propio gabinete. Porque si bien es cierto, hoy la visibilidad exponencial se traduce en las cámaras de diputados y senadores, la verdad es que esta misma conducta se replica en todos los órganos del Estado. Llámense ministerios, si es que uno entra al Ministerio de Industria, al Ministerio de Obras Públicas, al Ministerio de Salud. Se da la misma situación. Al IPS, vas a encontrar la réplica de esta situación. Si entras en las binacionales, te caes de espalda. Ahí mismo nos quedamos estupefactos y patitiesos ambos, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos que ese es el comportamiento institucional, que él, si es que empieza a cuestionar, se está poniendo la soga al cuello, ¿verdad? Es por eso que también está muy limitado en la crítica y trata no solamente de minimizar, sino de construir desde mi perspectiva, de una manera errónea, la respuesta ante este atentado que hoy, repito, ¿verdad? Ya no se puede tapar el sol con un dedo. La gente está indignada, la gente espera que sobre todas las cosas un nuevo gobierno clasifique y trabaje para solucionar esos problemas cotidianos que le acucian a la sociedad. Falta de transporte público, falta de medicamentos, centralizaciones de los servicios. Hoy tenemos por todos lados un acoso del Estado a servicios que son sumamente precarios. Entonces, ¿qué es lo que espera cuando apenas en abril nosotros validamos, o los ciudadanos paraguayos validaron la conformación de este Congreso, validaron a este gobierno, esperando justamente que se traduzca eso no en beneficios de claques y de clanes y de grupos y de cúpulas políticas, sino en beneficio de la ciudadanía? Ahora, ¿hay voluntad política para sancionar este tipo de circunstancias o hay una especie de nos metemos todo dentro del caparazón, nos cuidamos todo porque esto tiene que continuar de esta manera? Y lastimosamente no hay, Quique. Y eso lo vimos cuando se trata de aplicar la potestad disciplinaria, tanto de la Cámara de Diputados como de senadores, es que surge un corporativismo muy difícil de derrocar, que yo te diría casi no tiene colores. Y lo vimos de una manera muy palpable hace apenas unas semanas cuando planteábamos la pérdida de investidura de Hernán Rivas. Una pérdida de investidura que estaba bien articulada, bien fundamentada, que acompañó el material probatorio que realmente hacía. Nosotros no tenemos la potestad de mandar preso ni a ninguna autoridad de la universidad que otorgó un título falso, ni al propio beneficiario de ese título falso. Pero sí sancionar al legislador. Pero sí sancionar, y la sanción política se aplica en la Cámara. Y muchos, algunos por cobardía, otros porque tienen el rabo sucio y otros directamente por corporativismo, a dos perdimos esa pérdida de investidura. Y a mí me dolió mucho, particularmente porque eso sencillamente significa que no estamos dispuestos a redoblar la apuesta y a ponernos un corset ante lo que significó engañar 44 colegas
para acceder nada más y nada menos que al cargo de integrante del jurado de enjuiciamiento de magistrado en representación de la Cámara y llegar a nada más y nada menos a la presidencia de ese órgano de depuración de un poder judicial, donde necesitamos una justicia independiente, una justicia que brinde seguridad jurídica, y eso parece contradictorio, porque este gobierno lo que promete es la creación de puestos de trabajo. 500.000 habló en campaña Peña. Son 500.000 que no caben en el Estado, que es lo que se tiene que generar, el ecosistema para que inversionistas vengan a Paraguay y que generen esos puestos de trabajo. Ese inversionista no va a venir acá, porque va a ver que su poder judicial está manejado por un analfabeto funcional y que los contratos no se respetan. Entonces yo no voy a venir a invertir un capital en un país donde no se respetan las reglas de juego. Entonces siempre vamos a estar jugando en ligas menores, digamos, capitales que no terminan, digamos, de desarrollarse porque justamente existe un temor. ¿Por qué Uruguay, que tiene una presión tributaria de más del 33%, tiene mayor inversiones que Paraguay, cuya presión tributaria es del 10%? Claro. Porque en Uruguay nadie le va a joder. Y si le joden se van a sancionar, para hablar en un lenguaje coloquial. Porque países que tienen una presión tributaria mucho más, nosotros le vendemos mucho al Paraguay como el paraíso fiscal, como que acá no hay, pero ¿y por qué no tenemos grandes inversiones? Es la pregunta que nos tenemos que hacer. Y la contestación es porque no tenemos seguridad jurídica. Absolutamente. Ahora, lo escuchaba a Hugo Estigarribia hablar sobre el tema justamente de la pérdida de investidura y decía, nepotismo es causal de pérdida de investidura. ¿Ustedes lo ven así también, senadora? Bueno, voy a hablar por mí, ¿verdad? Yo ya tengo una posición tomada en el tema de la pérdida de investidura y lo vengo haciendo de manera bastante disciplinada desde el periodo pasado. Yo desarrollé mi tesis de maestría en el tema de la pérdida de investidura. Estudié las 11 pérdidas de investidura que se realizaron en la República del Paraguay, tanto en Senado como diputado, tanto las que se rechazaron como las que se acogieron. Y también el desarrollo constitucional, desde la Constitución de 1870, en todas las constituciones de la República del Paraguay se instaura una figura, si no con el mismo nombre, muy parecida, porque justamente esa investidura exige un determinado comportamiento de 125 personas que tenemos el privilegio de representar al pueblo paraguayo. Y eso no es cualquier cosa. Este no es un cargo donde nosotros podamos maniobrar políticamente situaciones que son casi de una claridad superlativa. Yo sí considero que este tipo de conductas amerita al menos el debate y el estudio del uso indebido de influencia fehacientemente comprobado. Y no podemos rehuir a ese debate. Ese debate tiene que ser público, ese debate tiene que darse en el seno de la Cámara y ese debate, claro que es incómodo. O que es cómodo estar, después te tenés que sentar y cruzar en todos los pasillos y reunirte en comisiones con una persona con la que vos compartís un espacio de trabajo, ¿verdad? Claro que es incómodo, pero ¿quién dijo que la política era cómoda? Nosotros tenemos que estar dispuestos a abordar temas que son tensionales, que son incómodos, pero que representan la creación de lo que se denomina cultura constitucional y cultura democrática y republicana. En Paraguay nos estancamos y no tenemos cultura constitucional. Si nosotros siempre tapamos esto con la impunidad o justificamos, ¿va a continuar? Va a continuar siempre. Eso es cíclico. Entonces, si nosotros somos capaces de enviar señales de que acá no se va a tolerar la impunidad para nadie, entonces vamos a ir creciendo y hay que mirarse y espejarse, porque a veces parece que nosotros creemos que Paraguay es una isla rodeada de infortunio nomás y no es así. Si uno ve en Uruguay hace poquito tiempo, existió prácticamente la mitad del gabinete de la calle Pou tuvo que renunciar. Ni siquiera esperaron que se habilite ningún mecanismo de interpelación, de juicio político, nada. Renuncia ante un escándalo que justamente involucró la expedición del pasaporte uruguayo de Marcet. Entonces, acá, ahí no se preguntaron ellos esto acá, que a mí me votaron, que no me votaron. No.
no se hacen esas preguntas. La misma cosa pasó con el vicepresidente uruguayo, pasó también en Chile con algunos parlamentarios, pasa en el Parlamento Europeo, pasa en Europa, donde la clase política tiene que entender de que debatir temas y sancionar leyes que afectan a los 7 millones de paraguayos tienen que provenir de un órgano que tenga la altura moral para sostener esas medidas, porque de lo contrario nadie nos cree, Quique, y eso es lo que nosotros estamos empantanados en un corporativismo perverso donde se niegan los colegas a discutir la pérdida de investidura, y esto no es personal. Yo le decía eso a Rivas, esto no es personal contigo, mi problema es con la conducta política que vos mantenés, más allá que a mí me caiga bien, mal, que yo pueda... Son cosas diferentes. Son cosas, esto es una conducta política, igual que en el caso, digamos, que se quiso instalar también del tema, digamos, de mi formación de posgrado. Yo fui la que solicité en el Pleno. Me paré y dije, este es el momento y yo pongo a disposición, porque si ustedes creen que efectivamente yo realicé alguna maniobra, aunque no haya utilizado mi título, porque eso es lo que yo señalé, yo estudio para aprender, para saber, no para utilizar mi título y acceder a un cargo. Porque la verdad que para ser diputado o senador no se necesita, porque no es requisito constitucional, ningún título, ni de grado ni de posgrado. Tanto es así que hoy tenemos, y voy a ser objetiva sin ningún dejo de... digamos, no siendo despectiva ni nada, nosotros tenemos una persona que vendía asadito hoy sentado en la cámara porque se puede. Entonces de ahí es que si ustedes tienen dudas de mi formación académica, sométanme al juicio de pérdida de investidura. Porque eso deshonra y nos salpica a todos, lejos de lo que cree, digamos, por lo menos en mi análisis, esto que está saltando, nos lastima a todos, Quique. No es que le lastima solamente a las personas que hoy están no, porque en hoy la en día, palestra. claro, hoy en día amanecemos y lo primero que miramos, che, el hijo de quién, o la hija de quién, o la esposa de quién, o la amante de quién, o el hermano de quién, saltó nuevamente hoy. ¿Verdad? Y no tendría que ser así, tendríamos que estar metidos en otras cosas probablemente. Vamos a escuchar un poquito también lo que decía Eduardo Nakayama, Celeste Amarilla, hablaba Raúl Benítez también en relación a los onerosos salarios y demás de este caso de nepotismo. Por favor, adelante. Para la senadora Celeste Amarilla, el presidente de la República, Santiago Peña, representa un peligro para el Estado. Su reacción se da luego de que el titular del Ejecutivo haya minimizado los casos de nepotismo en el Congreso Nacional. Si para él la ética y la moral son elásticas y son variables, y lo que es moral para mí no es moral para él, entonces estamos ante un presidente peligrosísimo. El discurso de Peña no está aislado del resto de acciones, asegura el diputado Raúl Benítez, quien indica que se trata de un sistema corrupto de pago de favores para votar a favor de determinados proyectos del oficialismo. No se da de manera aislada, se da justamente porque ese es el mecanismo que se utiliza desde el Poder Ejecutivo para poder tener las lealtades de ciertos diputados y tener sus votos a la hora que ellos necesiten con respecto a diversos proyectos. Para el senador Eduardo Nakayama, es una cuestión de entender el idioma e interpretar de manera objetiva las leyes vigentes. Entonces quiere decir que todos pueden actuar libremente, haciendo lo que quieran, metiendo a su gente, metiendo a parientes, amigos, y aquí no va a pasar nada porque el que firmó el nombramiento no es justamente el pariente. ¿Y qué hace un hijo, una esposa trabajando en el despacho de un diputado, de un senador, si no fue por pedido de ese diputado o senador que justamente han alegado que son cargos de confianza? Los casos de nepotismo pululan cada vez con mayor frecuencia en el Congreso. Estos involucran a senadores y diputados, principalmente del Partido Colorado, pero también existen casos en la oposición. Bueno, ya vamos a continuar con la senadora Katia González. Muy bien, estamos de regreso, 19,24, 33 grados, 8 la temperatura. ¿Traje a mi esposa o se me quemaba la casa?
dijo el diputado Cantero. Estábamos hablando en el corte comercial con la senadora justamente si cuál fue la reacción realmente, si fue una reacción genuina, una reacción, no sé, de una persistencia, o quizá fue algo hasta simpático que quiso responder el diputado. Pero recordemos, por favor, director, adelante. Es un cargo de confianza. Es un cargo de confianza. Si era por concurso, claro que sí se iba a presentar. Pero como es un cargo de confianza, ¿verdad? ¿Usted no tiene confianza en otra persona que no sea su esposa? No, yo me gustaría, pero no puedo traerle a una chica, una profesional de ahí. Te va a generar otros problemas. No, porque, ¿y cómo voy a andar siendo que ella es profesional, es idónea? ¿Por qué no le traigo a ella como le venía trayendo hace tiempo atrás? ¿Y por qué no un elector o alguien que le ayudó en su campaña? O Caída o la Ceroga puede tener ahí 3 días acá con una chica, con una profesional. ¿Cuál es la diferencia si esté preparado? No necesariamente que sea su... Ella es idónea, ella merece. Así, el diputado colorado Benjamín Cantero defendió a capa y espada a su esposa, contratada por la Cámara de Diputados como su asesora con un sueldo de 12.700.000 guaraníes. En todo momento, el diputado colorado defendió la contratación de su esposa, negó haber incurrido en nepotismo e insistió en que no fue él quien la contrató, pero sí para trabajar con él. En ningún momento se trata del caso de nepotismo. ¿Cómo no se va a tratar de un caso de nepotismo siendo que usted pidió la contratación de su propia esposa? ¿Le parece ético que usted esté ganando más de 30 millones de guaraníes y su señora encima está cobrando casi 15 millones de guaraníes? No, ustedes pueden vender, pueden tomar como le parezca, ¿verdad? Pero en este caso yo no fui quien le contrató. ¿Se está lavando las manos simplemente porque usted no estampó la firma? Claro que no. Pero no pudo haber un cierto tipo de influencia. Ella es contratada por la Cámara, no por mí. Pero ha pedido al presidente. Pero ha pedido usted. No, claro que no. En otro momento, el diputado colorado se quejó de los más de 30 millones de guaraníes que cobra como parlamentario. Así como nosotros también, figura 32 millones y ¿cuánto percibimos? Y ustedes manejan súper bien eso. 23.500.000. O sea, usted se jacta de que todavía es poca plata eso. No, a lo mejor pareciera ser mucho, pero es poco. En combustible, ¿saben ustedes cuánto yo gasto? En combustible, ya sé, pero te estoy diciendo, te estoy explicando, ¿verdad? Decir que es poco dinero, siendo que la gente gana menos de 2 millones de guaraníes. Un seguro médico privado que le paga a la gente también. Yo sé, provengo. Para evitar que se incendie su casa, usted opta por su esposa. Ella merece, así como vos estás trabajando, ella merece. ¿Usted opta, prefiere para que no se queme su casa? No, y llámenle como quieran. Ya está, ya. Bueno, es lo que decía el diputado Benjamín Cantero. Vamos a pedir a la gente también que nos escriba, por favor. Vamos a poner ahí el número de teléfono en el cual nos pueden escribir a través del WhatsApp y los mensajes que vamos a ir leyendo nosotros también aquí. Por favor, ya vemos en pantalla 0981-169-744. Vamos a leer los mensajes de nuestra audiencia. Senadora, él hace ese cargo de confianza. Hoy está... Porque lo escuchaba justamente, disculpame, al diputado diciendo cargo de confianza. Cuando hablábamos también la semana pasada en el caso de Cleto Jiménez, también se hablaba de cargo de confianza. Entonces, ¿qué es el cargo de confianza? ¿A quién puedo traer y a quién no en el cargo de confianza? ¿Qué está mal y qué está bien en el cargo de confianza? Bueno, acá tenemos que nosotros tener en cuenta que en materia de definición no existe, digamos, dentro del Poder Legislativo una definición específica al cargo de confianza, motivo por el cual su interpretación es absolutamente discrecional. Pero sí podemos remitirnos a otras leyes, como la Ley 6620, por ejemplo, que habla de la racionalización del gasto público, que desliza una suerte, digamos, de reglas donde se establece de que cada legislador puede ingresar a su despacho hasta 3 personas, 3 asesores, que entran con ellos y deben salir con ellos sin generar ningún tipo de responsabilidad indemnizatoria. Y además de eso se señala que en los órganos colegiados, el Congreso lo es, sí, pero lo es también el Consejo del IPS, lo es también la Itaipú. Hay muchos consejos en distintas instituciones. No pueden nombrarse parientes dentro del segundo grado de consanguinidad y cuarto de afinidad, ni del ordenador de gasto, ni de las personas que integran ese cuerpo colegiado. Es interesante esta norma, es el artículo 6. Esta ley fue sancionada en el año 2020, en pandemia. Pero
de una manera que nosotros tenemos que averiguar. En el presupuesto se excepciona el cumplimiento de esa ley al Congreso Nacional y al Poder Judicial. En el artículo 63. Eso se introduce solamente de una manera totalmente sigilosa, sin conocimiento público, y se aprueba, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando en una ley que establece el estatuto del funcionario legislativo, donde justamente estamos regulando la situación jurídica de los funcionarios permanentes contratados, los de gobierno o políticos también se llaman en algunos lugares, y el personal de servicio auxiliar del Poder Legislativo. El funcionario de gobierno o el funcionario político existe en muchos parlamentos, Quique. En Chile, en Perú, en Argentina, hay reglas, pero no es que yo puedo simplemente invocar ese cargo político o de gobierno para nombrar a cualquier persona, sino debe adaptarse a un perfil. Ese perfil no es cualquiera, sino que tiene que reunir requisitos para que esa persona pueda servir realmente en el desempeño de la tarea legislativa que cumple el senador o el diputado. Nosotros necesitamos establecer esas reglas de juego por muchas cuestiones. Primero, porque la mayoría de los legisladores ha dejado un pasivo a la Cámara, habiendo nombrado a sus funcionarios de confianza que pasan a integrar el plantel permanente. Hoy por eso tenemos más de 2.400 personas dentro de la Cámara, cuando otrora, en el año 92, cuando empieza a funcionar el Parlamento, era en el Cabildo y funcionaba con 7 funcionarios. Yo no digo que no tenga que evolucionar el Congreso, pero tiene que hacerlo con los funcionarios de carrera que responden a la institución, que justamente se enmarca. Estos funcionarios permanentes son los nombrados por la máxima autoridad, ingresan por concurso público de oposición y hacen carrera. ¿Qué significa una carrera? ¿Cuánto tiempo uno tarda en jubilarse? 30 años. Significa que nadie puede ingresar directamente a al tercer escalafón sin haber pasado primero por el primer escalafón, que es en el ingreso, después en el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto cuando se jubila. Y eso tiene un determinado perfil, directamente vinculado a la tarea legislativa. La persona que está en el Congreso como funcionario permanente, integrante de una comisión, tiene que tener publicaciones con respecto a las leyes, ¿verdad? Investigaciones. Tienen que ser realmente funcionarios que sepan redacción, que tengan técnica legislativa, que sepan hacer un control de convencionalidad, que sepan responder preguntas como: ¿esta ley es necesaria? ¿No constituye una hiperinfracción legislativa? ¿Cuál es el cimiento filosófico que motiva al legislador a proponer interferir en las reglas de conducta de una sociedad? Eso estamos trabajando ahora, Quique. Hoy no hay reglas. Entonces el funcionario de confianza puede ser directamente tu esposa o puede ser una persona que colaboró contigo. Y todos, los 125, estamos en la misma situación. Algunos tenemos más pudor que otros y nombramos a gente o vinculamos a nuestro despacho a gente que realmente tiene capacidad, que tiene posgrados, que realmente puede contribuir a formar tu perfil de legislador, y otros lo hacen con sus hijos. Y existe una discriminación salarial también enorme. Claro, voy a eso, haciendo un paréntesis nada más. Está la persona que dice, bueno, Katia González lleva a 3, en este caso, sí, funcionarios de confianza, porque ve el perfil de cada uno de ellos y cree que necesita de ellos para una buena gestión. Sí, ¿sí? Así es. Correcto. Así mismo. Más allá de que sean o no quizá familiares o amigos. Así mismo. Correcto. Así mismo. Y está el que dice, no, voy a traer, por Katia me dice, Quique, vos subiste como senador o como diputado, llevar a mi sobrina, dale una mano. Así es. Entonces, yo ahora le traigo a la sobrina de Katia, ¿verdad? Yo no sé si es idónea para el cargo, no sé, pero sin embargo, tiene ya un salario, tiene un rubro, ¿verdad? Eso es lo que se cuestiona más que todo probablemente. Sí, y estamos a tiempo de solucionar, hay los remedios, no hace falta inventar la pólvora, esto existe en todos los parlamentos del mundo, en algunos como el de Francia, por ejemplo, se le asigna al parlamentario un monto que él administra. Se le asigna como una suerte, digamos, de caja
para que él administre su despacho. Con ese dinero él puede contratar personas, puede organizar reuniones, puede realizar viajes. Es otro tipo de asignación. En el caso particular, ¿verdad? Yo no me jugaría por el modelo, digamos, de tener que asignar una remuneración extra para administración de despacho, sino sí reglas de juego para los colaboradores. Porque se necesita, Quique. Si yo hoy le pido a una... ¿Por qué? Porque no hay carrera. La mayoría de los funcionarios hoy están con temor de ser trasladados, de que sus cargos de directores de comisión sean ocupados por una persona de confianza del presidente de la comisión que ocupa ese cargo por un año y de manera coyuntural. Entonces, vos no tenés la colaboración de los funcionarios de la Cámara, prácticamente. Yo me quejé amargamente. En este periodo inclusive se nos negó participar en determinadas reuniones porque no nos notificaban de eso. Claro que necesitamos un equipo mínimo para trabajar en una tarea que realmente se tenga que traducir en hechos, en propuestas, que sean trazables, medibles, que se haga control. Nosotros, lo de Hernán Rivas, para hacer tuvimos que montar un equipo de investigación donde colaboramos, mi despacho y el despacho del diputado Raúl Benítez, porque somos bicamerales nosotros, y pudimos hacerlo. ¿O vos crees que solo eso nosotros íbamos a poder hacer, Raúl y yo? No, teníamos el concurso de mucha gente que se involucró en la investigación contralora que significó digamos, el destape de ese acto de corrupción. Y así por delante cuando estudias el presupuesto u otras cosas. Pero hoy realmente yo tengo vergüenza con mis conciudadanos, porque todos estamos en la misma situación. No tenemos reglas de juego, nos vamos y negociamos, entre comillas, el funcionamiento de nuestro despacho con el ordenador de gastos. Y así Katia, que está más lejana del poder y que no es tan fácil a la hora de votar los proyectos que vienen desde el oficialismo, le damos a ellos como castigo solamente 3, pero resulta que a los opositores que fueron capturados por el cartismo tienen 15 y 20 funcionarios. Y eso es lo que ya no se puede tolerar. Permitime, senadora, acá tengo unos mensajes de la gente que nos está mirando, obviamente, y está escribiendo también. Solamente cargo de confianza son esposas e hijos, dicen. ¿Y cuántas personas idóneas y sin estudios, y con sendos estudios, perdón, están esperando tener un trabajo? Por otra parte, vergüenza de donde se lo mire, cara dura. Hablan justamente por el caso del diputado Cantero, ¿verdad? 23 millones es poco, y aquellos que ni siquiera llegan al sueldo mínimo, y es la pregunta que mucha gente se hace también en relación a las declaraciones del diputado. Con el nepotismo de este gobierno retrocedimos 100 años atrás. Es un Estado democrático que no da cabida a un nepotismo. Buenas tardes. Apenas en el Parlamento ya ganan 15 millones y mientras a funcionaria del Poder Judicial más de 12 años ganamos el mismo monto, 3 millones. Es una vergüenza, dice. Bueno, entre otros mensajes que va llegando. Y que preguntarle a la senadora qué significa nepotismo. ¿Está tipificado en la Constitución? No, el nepotismo está tipificado en una ley. Hay una ley que previene y sanciona el nepotismo en la función pública, pero lastimosamente es una redacción fallida la que se aprobó. Yo me acuerdo que me tocó trabajar un poco en el anteproyecto de esa ley, donde justamente se ampliaba no solamente al ordenador de gastos el hecho de no poder nombrarle a su pariente dentro del 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad, sino además a los integrantes digamos que dependen de él, ¿verdad? Pero hoy tenemos un nepotismo no solamente en el Congreso, por eso te decía, mira el Poder Judicial. En el Poder Judicial hay muchísimos casos, en la Fiscalía hay muchísimos casos, en el Jurado de Enjuiciamiento hay muchísimos casos, en los ministerios hay muchísimos casos. Entonces, por eso es importante la aprobación de la ley de la carrera del servicio civil. Es una ley que está en estudio también, que esperemos y que realmente genere un consenso, porque ese consenso es necesario, donde vamos a tener justamente, en primer lugar, en el presupuesto, límites de creaciones de cargos y estructuras orgánicas. Hoy
el presidente de la Cámara, voy a poner siempre como ejemplo mi lugar de trabajo. Pero eso, senadora, permitime, porque estamos hablando ya del remedio que me había anticipado, ¿verdad? Estamos hablando del remedio. Estamos hablando del remedio, pues ya tenemos el síntoma. El diagnóstico todos está, sabemos, ¿verdad? Ahora falta, ¿qué hacemos con todo esto? Exacto, yo creo que la gente quiere saber también si se puede hacer algo. Porque si no, esto queda en el anecdotario y en los memes y en las etiquetas, ¿verdad? O en la indignación. En la indignación queda mucho, porque estoy teniendo más de 100 mensajes ahora y son todos mensajes de mucha indignación realmente por todo esto. Que sí. Permitime una pausa, por favor, y ya venimos. Nos comenta Katia González, la senadora, después cuál es el remedio que según la misma podemos otorgarle a toda esta situación. Ya venimos. Muy bien, 19:43, estamos de regreso. Muchas gracias a toda la gente que está participando a través del WhatsApp con todos los mensajes para la senadora Katia González en relación a un tema del momento que estamos tocando hoy en el salón justamente y tiene que ver con los casos de nepotismo, los cargos de confianza, esta situación, este diagnóstico y el remedio del cual nos hablaba la senadora que ya vamos a repasar nuevamente. Pero recordemos también, otro de los protagonistas de todo este tema tiene que ver con Cleto Jiménez, que también, por supuesto, daba noticias al respecto. Este era el afiche del entonces candidato a diputado por Canendillú, Cleto Jiménez, donde decía que el cambio ya llega. Efectivamente, el cambio llegó, pero para su familia. Ni bien asumió el diputado, logró la contratación de su esposa y sus 2 hijas. La esposa es Liz Liliana Rotela, quien figura en la nómina de contratados y funcionarios de la Cámara de Diputados. Según esta nómina, ingresó a la institución parlamentaria el 24 de julio del 2023, con el cargo de asesora. La mujer percibe como sueldo 4.500.000 guaraníes por mes. La hija mayor es Joana Denise Jiménez Rotela, de 22 años. Según la planilla de la Cámara de Diputados, esta joven ingresó a la Cámara como contratada el 27 de julio del 2023 con el cargo de asistente, con un sueldo de 3.300.000 guaraníes. La hija menor del diputado Cleto Jiménez es Dana Marisela Jiménez Rotela, de unos modestos 19 años. La joven ingresó a la Cámara de Diputados como funcionaria técnica y su sueldo es de 7.700.000 guaraníes mensuales. Entonces, ¿cuánto le cuesta al pueblo el diputado Cleto Jiménez y su familia? Este diputado percibe la suma de 32.770.000 guaraníes. Su esposa, 4.700.000 guaraníes. La hija mayor, 3.300.000 guaraníes. Y la hija menor, 7.700.000 guaraníes. Haciendo la sumatoria, da la friolera suma de 48.470.000 guaraníes. Indiscutiblemente para el flamante diputado del departamento de Canindeyú y su familia, el cambio económico sí ya llegó. Esto pues es lo que se instala y es lo que genera la indignación. Digo, más allá de que una persona en un cargo de confianza pueda ser apto, pueda tener la aptitud, puede estar preparado, puede ser idóneo o no para cumplir, pero se dan este tipo de situaciones en donde dice, justamente acá estaba leyendo un mensaje que decía una persona que nos está mirando de hecho, buenas tardes, quiero decirle nomás a la senadora Katia González que no afloje, que no hay que parar con el nepotismo y la corrupción. Otro mensaje, mi hija es ingeniera comercial, se graduó hace 5 años y hasta hoy no tiene trabajo. Y un pibe de 19 años por hacer fotocopias estaba ganando 3.300.000. Por ahí pasa un poco esta indignación. Vemos el caso de Cleto Jiménez también y caramba, es ubicarte a la familia durante el tiempo que estés, sacar la mayor cantidad de plata posible, casi 50 palos al mes, y después nos vamos. Si hacemos un recutú, o si no, bueno, ya nos forramos por 5 años. Es un poco lo que queda, senadora, en la conciencia de la gente, y es lo que indigna y es lo que duele. Pero estamos hablando un poquito de cómo buscarle la vuelta a toda esta historia. Bueno, la solución pasa un poco por la voluntad política también, Quique, ¿verdad? Si no hay voluntad política, estos entuertos van a seguir, así como van a seguir el tema, digamos, de la impunidad en el caso, digamos, del no tratamiento de las pérdidas de investidura. De hecho, que en la última sesión del año se quita una reglamentación que ya no permite que un legislador de manera individual
presente una pérdida de investidura. Tiene que tener 11 firmas, tiene que tener un montón de requisitos que va a ser casi imposible que se pueda presentar hoy una pérdida de investidura. Se aprueba eso en la última sesión del año, casi sobre tablas. Entonces pasa por la voluntad política el crear justamente y el estudiar esta ley de la función pública o de carrera del servicio civil, como ustedes le quieran llamar, donde establecemos... yo primero quiero mirar y quiero contarle a la ciudadanía que como democracia hemos dado algunos pasos difíciles y gracias a la presión de la ciudadanía y de los medios de comunicación. Por ejemplo, la ley de acceso a la información pública es un avance que hay que cuidar. Hoy también está en peligro, porque hay mucha información encriptada que está intentando hacer retroceder la vigencia de esa ley. A partir de ahí, se sancionó la ley 1626 en el año 2000, que ya establecía e introducía el concepto de concurso público. ¿Qué pasó con la ley 1626? Se atacó de inconstitucional por la mayoría de las instituciones públicas afectadas y con una medida cautelar dictada por la Corte Suprema de Justicia hace 23 años se suspendieron los efectos de esta ley. Por eso hablo de construir cultura constitucional y una voluntad política de los tres poderes del Estado. Porque podemos aprobar esta nueva ley, pero si la Corte la vuelve a suspender, vamos a quedar en foja cero y se van a continuar cometiendo estos hechos que van a saltar cada vez que hay una información tan escandalosa como la que estamos viendo. ¿Qué es lo que establece esta ley de carrera del servicio civil? En primer lugar, límites a las creaciones de cargos y de estructuras orgánicas, estableciendo controles de ingreso y procesos para el ingreso de los funcionarios públicos. Hoy, cualquier ordenador de gastos puede modificar el organigrama de su institución. ¿Para qué? Para crear una dirección y así tener un director. El director, obviamente, que por la jerarquía gana más. Vos podés hacer hoy una ensalada y tenés instituciones sobredimensionadas, enormes, llenas de jefes, llena de caciques y sin personas que realmente puedan hacer funcionar el engranaje en favor a la gente. Eso se impediría. ¿Por qué? Porque el órgano de rectoría sería el Ministerio de Economía y Finanzas, que únicamente habilitaría los códigos, porque Hacienda habilita el código de pago. En el caso de que exista una justificación y una aprobación de esos cargos. Por otro lado, tenemos la previsión cuantitativa y cualitativa para cubrir necesidades actuales y futuras, la competitividad, la equidad, las remuneraciones acordes a la capacidad fiscal, pero también a la idoneidad. Vos vas a trabajar con perfiles. Ya no pueden existir estas asimetrías en donde, como te escribía la oyente, ¿verdad? Yo soy una técnica, estoy hace 20 años en el Poder Judicial y gano 3.300.000, pero resulta que un muchacho de 19 años gana 9,5 millones. No se pueden dar esas asimetrías salariales si hay una ley de carrera. Y eso es lo que se establece, digamos, en esta legislación. Elegido por mérito, incentivo para ocupar cargos de mayor responsabilidad. Esta ley tiene, digamos, entre otras cosas, establece principios: la integridad, la meritocracia, la imparcialidad, la eficiencia y la productividad. Esto es muy importante porque hoy desconocemos cuáles son las metas que se trazan las instituciones públicas para el cumplimiento de su rol misional. Por decirte, un tema ESAP, agua potable. Agua que no hay en el Chaco, agua que no hay en los barrios, porque hoy vos te vas en el departamento central y en Villa Elisa luego no hay más agua en verano. Entonces vos tenés que tener una institución que pueda tener metas de gestión. Con el presupuesto público yo a lo mejor no voy a poder solucionar los 125 barrios que hoy no tienen agua potable o la infraestructura para que llegue el agua potable, pero mi meta de gestión para el año 2024 es que por lo menos 5 barrios tengan solución. Eso hoy no tenemos. Con esta ley de carrera del servicio civil, los distintos departamentos, de acuerdo a la especialidad que tienen, estarían obligados a presentar una planificación de su gestión. Establecer metas. Claro, como es en el sector privado. ¿O vos creés que así nomás se asciende a la gente, verdad? Ellos tienen metas, cobran
por metas. Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? El Estado sería el único empleador, porque esto se aplicaría además de la administración central a las entidades descentralizadas y a las municipalidades. Por eso te digo, si nosotros nos detenemos hoy en el Poder Legislativo, pero nos vamos a la municipalidad de Canindeyú y te puedo asegurar que es la misma situación. ¿En las gobernaciones pasa la misma cosa? O en las gobernaciones, ¿vamos a encontrar la misma cosa? ¿O acaso no olvidamos de Hugo Javier y cómo manejaba el dinero de la gobernación? Tenemos eficacia y eficiencia en la prestación de servicio, que es lo que espera el ciudadano recibir, igualdad de oportunidad en el ingreso, remuneración acorde a la capacidad, objetivos. ¿Cuáles son los criterios ordenadores? Esto es importante porque vos ordenás tu carrera de la función pública en base a determinados criterios. 1, organización de trabajo. 2, plan de incorporaciones. Un plan de desvinculaciones también. Si vos tenés ya un material o un recurso humano ocioso o no calificado o a punto de jubilarse, o que haya incumplido, por eso el régimen disciplinario que entra en el plan de desvinculaciones es fundamental. No más impunidad. Si un funcionario, hoy prácticamente es imposible echarle a un funcionario público. Y si le echás encima porque no tenés un buen equipo jurídico, le echás y se va y consigue después de 3 años la reincorporación. ¿Por qué? Porque el Poder Judicial le da esa reincorporación porque resulta que se hizo mal su sumario administrativo. Se hizo mal, ¿por qué? Exprofeso, porque terminan esos abogados que le sumariaron cobrando parte de esa indemnización por burros, porque no tienen la capacidad para profesionalizarse en el área de sumario administrativo. Los que hacen sumarios administrativos tienen que ser expertos y tienen que saber que están protegiendo la cosa pública de un funcionario infiel. Y el funcionario infiel tiene que estar afuera. Y el Estado paraguayo tiene que poder echar a gente que no hace bien su trabajo. No es cierto que uno se tiene que morir como una piedra, aunque sea un poste, y no haga nada en la función pública. Y eso establece también esta legislación. Un plan de movilidad. ¿Qué es lo que yo quiero? Yo quiero progresar en la vida. Yo no quiero ser eternamente, digamos, estar con mi salario de ingreso. Pero yo tengo que saber que para adquirir movilidad laboral, yo también tengo que ir especializándome y reunir determinado perfil. Bueno, tenemos un sistema de remuneración pública que no es muy diferente al que hoy está implementado, muy diferente. En donde, si vos ves la curva hoy, vas a ver que es totalmente un yaborá y no se entiende. Ni alguien que se está a punto de morir y se le hace un electrocardiograma no tiene tantas variaciones, claro, digamos. ¿Por qué? Porque hacen lo que quieren los ordenadores de gasto. Y tenemos que tener un sistema de remuneración pública que esté tasado. El servidor público en otros países, yo hice parte de mi formación de posgrado en España. Y me reunía con el director de la Fundación Carolina. Él manejaba 23 millones de euros en becas que era contribución de los españoles para ayudar a países menos favorecidos. Él, que era el director de la fundación, ganaba casi igual que su jefe, que su director. No hay grandes diferencias salariales en el sistema público de países con democracias sólidas. ¿Por qué yo me tiento a ser funcionario público? Por la seguridad, por el régimen de jubilación, por el régimen de seguro médico. Entonces hay otros beneficios, pero ninguno gana 10 veces más que su subordinado, como hoy ocurre en el Paraguay. ¿Por qué? Porque vos tenés que querer servir a tu país, no enriquecerte. Y eso también establece, ¿verdad? Responsabilidad fiscal, cálculo salarial técnicamente, digamos, basado en determinadas aristas, transparencia. Hay un observatorio de la función pública que se va a encargar de diseñar, monitorear y evaluar las políticas públicas enfocado en los recursos humanos. ¿Por qué? Porque los recursos humanos, las capacidades humanas son las que realmente hacen que un Estado pueda ser eficiente en el servicio que cumpla. Después tenemos que generar información para el debate público sobre esa gestión de derechos humanos. Vamos a crear un Instituto Nacional de Administración Pública del Paraguay que no necesariamente implicaría
una nueva estructura, sino la reorganización de la que ya tenemos, con un sistema de medición estadística, con encuestas permanentes. Yo fui becada por Taiwán y participé permanentemente en el Ministerio de Salud de Taiwán. Vos podés ver en línea las encuestas acerca de la satisfacción del servicio. El ciudadano todo el tiempo está monitoreado y siendo encuestado por una institución objetiva, que no es la propia involucrada. Y ellos tenían un nivel de satisfacción del 98% con su sistema de salud. Un tiempo de espera mínimo para un estudio hiperespecializado, lo máximo que espera un paciente es de 15 días. Ellos tienen una participación y tienen monitoreado cuántas veces cada ciudadano consulta en su sistema público de salud. 27,3 veces por ciudadano es el promedio de consultas que se realizan, porque ellos trabajan mucho en medicina preventiva. Entonces, vos podés ver la encuesta de este mes, del próximo mes, en donde la gente tiene una identidad en su propio celular y va participando en las encuestas. No me gusta, y a partir de eso se mejora el servicio. ¿Cómo lograron esto? ¿De la noche a la mañana? No, en 10 años. En 10 años hoy tienen un sistema con un nivel de satisfacción del 98% medible en consulta pública. Es por eso que este observatorio es demasiado importante. Y es importante que haya un órgano rector que monitoree la gestión de las distintas instituciones. Y después hay muchísimos, ¿verdad? El régimen de transparencia hay un enfoque muy particular, porque creemos que realmente la transparencia es lo que va a hacer que un país pueda seguir prosperando, ¿verdad? Quiero compartir, acá hay un mensaje, por ejemplo, trabajo en el Poder Judicial y yo estoy segura que la institución donde más existe el nepotismo es en el Poder Judicial. No tiene nada que hacer el Poder Legislativo al lado del Poder Judicial, en donde ocupan cargos de jefes, directores, inclusive relatores, con la compra de títulos, y ya se sabe bien quiénes Así son mismo. y nadie hace nada. O sea, ¿Por qué cuando un mensaje grupo de la gente, ahí no. tenemos en pantalla el número, o sea. Quique, ¿por qué cuando un grupo de abogados le solicita a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de la matrícula en ejercicio del poder de superintendencia de Hernán Rivas, la Corte le dice que no? Porque íbamos a abrir la caja de Pandora, porque ahí se iban a caer como dominó una serie de personas que tienen títulos falsos y que hoy están ejerciendo en despachos, están tomando decisiones que afectan tu libertad, tu familia y tus bienes, personas que tienen títulos de dudosa procedencia. Por eso lo hacen. ¿Dónde surge la ley de nepotismo? Y yo te voy a decir porque esa fue una de mis batallas cuando yo era, digamos, abogada. Yo trabajé vinculada a la asesoría adscripta a la presidencia del Senado en aquel tiempo. Yo estaba cursando mi posgrado en la Escuela Judicial. Yo fui la 4ª promoción de la Escuela Judicial. Ahí conozco al senador Emilio Camacho cuando él era docente, y se estaba trabajando en el juicio político en la famosa barrida que había hecho Nicanor, ¿verdad? En aquella época estamos hablando. Yo asumo un contrato corto, que hoy está corriendo en redes, ¿verdad? Asumo un contrato corto por un monto, creo que era de 2 millones de guaraníes, y trabajamos justamente, una de las preocupaciones surge, y la ley de nepotismo se hace como un anteproyecto, y a mí no me va a dejar mentir el senador, ¿verdad? Porque él sabe que esa fue una idea que yo le planteo, porque se veía el comportamiento en aquel tiempo de Bajac, que le había nombrado a toda su parentela, de Fretes. Fretes le tiene a todos sus hijos en las binacionales, eran los propios ministros de corte los que realizaban el nombramiento de sus hijos, porque así empieza la historia pública del nepotismo en el Paraguay. Y después esto se emula. Mira qué bien que le salió a todos sus hijos en la binacional. Vamos a copiar el modelo. Acá, mira qué lindo. Ay. Y así se fue generando, la clase política también captó eso, y repito, es un vicio que ocurre en las juntas municipales, están llenos, en las departamentales esto es un carnaval. Si no tenemos ley de carrera del servicio civil, esto va a continuar y se va a terminar, porque no van a poder mantener los titulares secula seculum, una checola, ¿verdad? Que cuando quiso decir per secula seculorum dijo seculan seculum. Entonces se va a mantener por siempre, no van a poder ustedes mantener esta noticia toda la vida, ¿verdad? Entonces,
una vez que se apague esto, se va a continuar. Total, es hasta que me pillen. Senadora, te agradezco por estar con nosotros, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Katia González con nosotros hablando de este tema, que hoy en día es el tema del momento. A la vuelta de la pausa, otro de los temas importantes tiene que ver con el estacionamiento tarifado. Nos acompaña Pedro Britos. A la vuelta, ya venimos en minutitos. Don Pedro Britos, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Quique. Un placer estar contigo, a las órdenes para poder un poco hablar de este tema que es un tema del momento, ¿verdad? Así que evacuar cualquier duda que sea necesaria para la ciudadanía. Muy bien, como representante de Parsim, estacionamiento tarifado, nos acompaña hoy Pedro Britos. Vamos a iniciar con este material, por favor, la conversación que tenemos con el representante de la firma. Adelante. En las calles se evidencia el desconocimiento casi total de la ciudadanía sobre el sistema de funcionamiento del estacionamiento tarifado en Asunción. Muchos aún no descargaron la aplicación para hacer los pagos y utilizar el servicio, y mucho menos saben cómo cargar saldo y cómo actuar al momento de estacionar sus vehículos en algunas de las zonas afectadas. Tras un breve sondeo pudimos confirmar que la gente aún no conoce los detalles de tan importante medida que afectará a todos los asuncenos y a quienes acuden diariamente a la capital. Unos pocos reconocen que la medida ayudará a organizar el tránsito y esperan que lo recaudado efectivamente sea invertido en mejoras en la ciudad que se cae a pedazos. ¿Cómo funciona todavía? ¿No se explicó bien, crees? Y la verdad que nunca presté atención a eso. La verdad que no sé todavía muy bien cómo funciona ese sistema. ¿Y crees que se socializó bien el sistema o de golpe ahora nos está agarrando a todos? La verdad que no tanto de golpe, porque creo que ya hace un tiempito se venía diciéndolo sobre eso. Claro, pero sobre cómo funciona, ¿entendés? ¿Cómo vas a tener que pagar la aplicación, dónde cargar saldo? Eso sí, ni idea tengo, la verdad que no estoy informado sobre eso. O sea que si hoy te agarran, vos no sabrías cómo pagar por el estacionamiento. No, la verdad que no, ni idea. La verdad que no estoy tan informado porque no soy de ver mucho. ¿Pero crees que no se hizo el trabajo para informar correctamente sobre cómo funciona el sistema? Podría ser, creo que eso también está ahí. Si hoy te agarra un agente o alguien que te tiene que cobrar, ¿vos no sabrías? ¿Ya descargaste la app, por ejemplo? No, la verdad que ni sabía que había tampoco una aplicación para eso. La verdad que no manejo el sistema. Se tiene que pagar para eso. Se tiene que pagar por estacionar y hay una aplicación, hay que cargar saldo, sobre eso todavía no sabes nada. Nada, no me parece eso. Tiene que ser normal, como siempre. ¿Y crees que desde la municipalidad o desde Parksin no hicieron un buen trabajo para comunicar cómo va a funcionar? No hicieron el trabajo, lamentablemente. Nadie no sabe eso. ¿Aplicación de estacionamiento? Sí. No, todavía no descargué, señor. ¿Y sabe cómo funciona? Tengo que mirar, la verdad, todavía no miré, pero sí, algunas cosas leí, ¿verdad? Pero me parece bien. Bueno, por lo que escuchábamos y podíamos ver, más allá de jugar a favor o en contra de la firma Parsim o de la Municipalidad de Asunción, ¿en qué se falló, Pedro? Bueno, Quique, en realidad que esto es un proceso, ¿verdad? Efectivamente, todas las apps, vos podés rememorar las apps de los home banking, ¿verdad? En un principio tuvieron inconvenientes. Hace 3 semanas, 2 semanas atrás, se daba inicio a un nuevo banco con su app y tuvo algunos inconvenientes. Tuvimos inconvenientes con las apps de los deliveries, tuvimos inconvenientes con las apps de las plataformas de transporte, ¿verdad? Que hoy utilizamos mucho. Pero discúlpame, Pedro, pero antes de meternos en lo que es la app, sí, antes de la app, porque es un tema aparte que tengo previsto, digo, la información entró a regir desde el 2 de enero. Y la gente se decía, ¿por qué ya 2 o 3 meses, o inclusive más antes, ya no se empezaba con el tema de meterle en la cabeza al automovilista, al conductor, cómo iba a funcionar la cosa? Más allá, ya avisarles que iba a haber una app, que si iba a funcionar de esta manera, que uno tenía que cargarlo, que podía hacerlo a través de una tarjeta de crédito, que lo podía hacer una boca de cobranza. ¿No se falló en esa capacitación probablemente a la persona que conduce un vehículo? El mes de diciembre, que fue el plan piloto, tuvimos 30 días. El mes de diciembre fue un mes muy particular, Quique. La gente estaba cerrando el año, estaba en sus trabajos, estaba en sus cosas. Un mes muy agitado, por decirlo así. Por ese motivo es que nosotros iniciamos
el mes de enero y así lo hemos proyectado de manera que siga siendo un proceso de tolerancia, de no multas y un proceso de seguir con esos aprendizajes, por lo que vos estás diciendo, ¿verdad? Mirando un poco el mes de diciembre y viendo el comportamiento porque el parámetro para nosotros era un poco la cantidad de app que va bajando la gente, ¿verdad? Durante el mes de diciembre casi nada de bajar la app y a partir del 1 de enero del feriado ahí comenzamos a tener una descarga y un registro masivo en ese sentido. La proyección, de hecho, estaba previsto de que en el mes de enero ese proceso de tolerancia y de aprendizaje, insistir, de hecho, Quique, que este es un proceso, ¿verdad? Va a continuar ese proceso de aprendizaje. Todo cambio cultural tiene un proceso, tiene estos inconvenientes en el inicio del proceso. Hay mucha gente que a lo mejor se trababa en algunos pasos. Hoy estamos actualizando todos esos pasos que sea amigable. En relación un poco al tema de la factura, si me permitís, sí. También un poco, porque era un tema, es un tema... Que se consultó mucho el tema de la factura. Tuvimos una integración y una actualización que nosotros hacemos entre lo que son nuestros proveedores de medio de pago y nuestro proveedor de factura electrónica. Entonces, nos pareció sumamente importante para nosotros, tanto para la empresa y sobre todo para el usuario, poder subsanar esa parte de la emisión de la factura cuando uno hace. Eso está en un proceso ya prácticamente resuelto, estamos finiquitando eso, pero todas las personas que pudieron hacer la carga del saldo, del crédito, va a recibir la factura, porque uno cuando hace la solicitud deja su correo y nuestro proveedor de factura electrónica, eso va a hacer llegar de una u otra forma esa compra. Ahora, ¿hasta cuándo se da este periodo de gracia, por llamarlo de esta manera? Bueno, de buenas a primeras vamos a seguir insistiendo 2 semanas más, ¿verdad? O sea, se amplía. Se amplía ese proceso de tolerancia. Yo quiero ser muy sincero porque formaba parte como de un proceso. Enero va a ser un mes de prueba. Totalmente, ¿verdad? Hasta ahora nadie fue afectado ni invadido en el sentido de que fue multado por no pago o por cuestiones vinculadas a este proyecto, a este proceso, ¿verdad? Porque nosotros sabíamos que, es más, el mes de enero es un mes muy tranquilo, Quique. Asunción prácticamente duerme, como se dice, tiene una movilidad urbana muy distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados en el día a día. Entonces, ese proceso, nosotros está proyectado de que sea un proceso progresivo, ¿verdad? Y que no sea invasivo sobre todas las cosas. Ahora, ¿hasta qué fecha se va a dar la tolerancia? 21 de enero, por lo menos ampliamos 2 semanas más, o sea, queremos ser claros, que la gente esté tranquila, que la gente pueda estacionar tranquila. Hay gente que ya está, o sea, utilizando, vamos a decir, sin ningún tipo de inconvenientes, la aplicación lo va conociendo. Y repito, esto va a ser un proceso, ¿verdad? O sea, a partir del lunes 22 ya se van a aplicar multas. Probablemente. Siempre está todo sujeto a ver cómo evoluciona ese proceso de aprendizaje, ¿verdad? Acá decirte que no hay una ansiedad por salir lo más rápido posible y de que esto comience a cobrarse, por decirlo así. No, nosotros somos plenamente conscientes que esto va a ser un proceso, ¿verdad? Va a ser un proceso en donde hay gente que ya tiene la aplicación pero lastimosamente son testimonios que a lo mejor no se escuchan, pero que les es muy fácil, ¿verdad? Les es muy práctico. Para la gente que a lo mejor no maneja la tecnología, por decirlo así, tiene la opción de los puntos de medio de pago físico, ¿verdad? Hay más de 5.000 puntos de medio de pago físico en la ciudad de Asunción, que uno puede ir y hacer la carga puntual, cargar el crédito, pagar el paquete mensual, ¿verdad? O sea, todo ese proceso también de aprendizaje vamos a entrar con una batería, no solamente por parte de Parcín, sino que por nuestros aliados comerciales que van a prestar y que ya están prestando ese servicio. Lo escuchaba a un experto en ciberseguridad días atrás, a Miguel Ángel Gaspar, y hablaba al respecto de que la APP no era segura a la hora de introducir datos importantes como por ejemplo códigos de tarjetas de crédito y demás.
Bueno, si uno se fija y uno cuando hace la compra del saldo, y te agradezco, Quique, por la pregunta, porque esto es importante para aclarar, porque es un tema delicado, ¿verdad? Para el usuario, porque ya hubo situaciones de clonación de tarjetas y esas cosas. Nosotros en la aplicación no se manejan ningún solo dato. Ningún solo dato. En la aplicación, cuando vos vas a hacer, Parsim no maneja ningún dato, no registra. Nosotros tenemos, cuando vas a hacer la compra del crédito, le dicen ellos, ahora aprendí con todo el proyecto, vos entras en un BPOS, en donde cuando vas a hacer la compra, directamente la app te tira a la página de Bancar. Y a partir de ahí, es esa procesadora de pago es la que hace el registro de todos esos datos. No lo hace Parsim, lo hace directamente esta proveedora de medios de pago. Estamos hablando de una proveedora ya consolidada a nivel nacional, maneja prácticamente el 90% del sistema financiero paraguayo con todas las certificaciones. La vez pasada nos facilitaban, tiene una certificación internacional de resguardo de seguridad esta proveedora. O sea, cuando uno va a hacer la compra de crédito, es esta proveedora la que procesa los datos. Parsim en la aplicación no se queda ningún solo dato. Lo mismo de nuestra otra proveedora, de los puntos de pago físico, de los medios de pago físico, que también todo ese procesamiento, cuando uno va a adquirir esa compra, en estas procesadoras son ellos los que procesan ese dato, ¿verdad? O sea, eso, en ese sentido, decirle a la ciudadanía que nosotros no procesamos los datos de la tarjeta, que son dos empresas consolidadas en mover estos tipos de operaciones de compras, de cargas puntuales en los kioscos, en la despensa, y que son las dos más grandes, ¿verdad? La que mueve prácticamente este sistema de pago. Ahora, hablabas de esto que se va a ampliar hasta el domingo 21. Sí. Y hablaba al inicio yo de una campaña de información. Yo insisto, Pedro, creo que evidentemente el tránsito es caótico, cada vez peor, el parque automotor es gigante, ha crecido muchísimo, de que hay que organizarlo, efectivamente hay que organizarlo. Ahora, insisto con la desinformación que existe todavía. Creo que ahí hubo un aplazo en esa campaña de información a la gente, ¿verdad? Ahora que se abre una ventana probablemente de un plazo todavía de prueba hasta el 21, creo que todavía podemos insistir un poco más en informarle a la gente dónde, cómo hago para bajar la app. La app es amigable, yo rápidamente puedo inscribirme en la app, la voy a saber manejar rápidamente o voy a necesitar ayuda, ¿verdad? Estamos hablando de diferentes tipos de personas que van a utilizar la app. Para una persona de 20, 25, 30, 35 años quizás sea un poco más amigable, para una persona quizás mayor le cuesta un poco más. Por eso, insistir en cómo yo tengo que utilizar el estacionamiento tarifado, cómo funciona la cosa. Más allá de que podamos después convenir en los precios, en los costos, no tocamos el tema también del precio, que es importante, ¿verdad? De los combos y demás, de los valores. Pero esa campaña de información, Pedro, yo creo que es indispensable. Totalmente. Eso vamos a insistir sobre todas las cosas en este mes, y vamos a insistir durante todo el proceso de implementación. La experiencia de implementación de estos tipos de sistemas en una ciudad como Asunción, ¿verdad? De la densidad urbana que tiene, de la cantidad de visitantes que ingresan día a día, requiere eso, ¿verdad? En ese sentido vamos a integrar y a dar toda la batería de informaciones necesarias para poder robustecer eso que estás mencionando, ¿verdad? Eso forma parte de lo que vamos a realizar en los próximos días, en las próximas semanas. Gente que está escribiéndonos 0981-169-744, preguntan cuál es el link para descargar la app. El link, uno puede hacer la descarga con las telefonías que tienen, los teléfonos tienen Android en su Play Store, y en el iOS, la que tienen en su App Store. Desde ahí puede bajar la aplicación.
Sí, y también en las cartelerías que están instaladas en las calles aquí, que tiene un código QR. Ese código QR tiene dos funcionalidades. Te lleva directamente para bajar la aplicación, por una parte, y también podés hacer el pago puntual del espacio. Vos desde ahí vas a poder, así como hoy pagamos con el sistema QR, desde ahí también vas a poder hacer el pago de tu estacionamiento puntual. Me preguntan, ¿cómo pagan las personas que no tienen tarjeta o cuenta bancaria? Las personas que no tienen tarjeta o cuenta bancaria pueden hacerlo a través de los puntos de medios de pago físicos, ¿verdad? Uno va a ir en un kiosco, en una farmacia, todos los puntos adheridos. ¿Cómo se conoce dónde están y cuáles son los puntos físicos? Está mapeado, hoy estamos actualizando todos los mapas, pero uno puede encontrar en cualquier comercio adherido aquí, Pago y Pago Express, puede encontrar el lugar para hacer la recarga. Bueno, sigo leyendo los mensajes de toda la gran audiencia. Buenas noches. Para contar al señor de Paparcín, ¿el dinero recaudado a dónde? ¿Dónde va destinado? Si las calles de Asunción no están en condiciones, cobran estacionamiento carísimo y para esas personas que ganan sueldo mínimo y a duras penas se compró un vehículo para ir y venir al trabajo, no alcanza para pagar el estacionamiento. Bueno, es un mensaje también que va llegando a la ciudadanía. Bueno, ¿se estudió, se analizó los valores de cobro del estacionamiento? Sí, eso tiene la facultad, lo tiene el municipio, ¿verdad? O sea, el municipio es el que establece a través de ordenanzas municipales las reglas de juego. Sobre el tema, en esa distribución de los porcentajes de ingreso, el municipio con la Junta Municipal, muy bien pensado, blindó lo que le corresponde al municipio, en el sentido de que todo lo que sea recaudado en concepto de estacionamiento tarifado tiene que ir destinado a mejoramientos de obras viales, de infraestructura para la ciudad de Asunción y al mejoramiento del transporte público de los internos del municipio de Asunción. Eso está contemplado y esos ingresos están blindados que sean destinados exclusivamente para estos objetos de gasto. Acá me preguntan, acabo de buscar la app en Google Play y no la encontré. Tiene que encontrarlo como Parsim. Directamente Parsim. Así mismo. Ok, por otra parte, me preguntan, ¿de qué manera puedo estacionar si no tengo la aplicación descargada? ¿Es imposible? No, uno puede hacerlo. Si no tenés la aplicación, está la cartelería del QR, como te decía, podés hacer el pago puntual o acercarte a un medio de pago físico y ahí hacer el pago puntual por el tiempo que uno estima que va a estar. Son los tres medios de pago, a través de la aplicación, a través de la cartelería QR y en los medios de pago físicos. Acá me preguntan, ¿quién va a controlar el cumplimiento de todo esto? Es el municipio, la Municipalidad de Asunción en este caso. Es así. Es el administrador del contrato y el fiscalizador de todo el proyecto. Bueno, acá nos mandan también el screen, justamente, después te voy a mostrar, Pedro, justamente, dice que está en mantenimiento la app. ¿Podría ser? La app tuvo una actualización porque esto hay que entender. Cuando uno actualiza el sistema Android, tenés que esperar la actualización del sistema, de este sistema. Lo mismo pasa con el iOS, ¿verdad? De los que tienen sistema de app, en el App Store, la misma cosa. Uno tiene que esperar la actualización. Actualmente están actualizados los dos sistemas. El último que se actualizó fue hoy en el transcurso, más o menos pasando el mediodía, justamente del sistema iOS fue actualizado el sistema, ¿verdad? Los dos sistemas, hoy el Android y el iOS, están autorizados. ¿Cómo controla la PMT va a ser la encargada de realizar los controles, ¿verdad? Es así. ¿Con ellos qué manejan para controlar el tiempo que uno está estacionado? Bueno, los ordenadores que fueron absorbidos son los ex cuidacoches, que ha absorbido el consorcio. Ellos tienen un teléfono y ellos solamente tienen la función y la tarea de hacer el registro de las chapas para controlar si ese vehículo abonó por el espacio, ¿verdad? Entonces, en el caso de que no, entonces espera un 10 minutos, ¿verdad? Porque puede ser que se haya ido a cargar en un medio de pago físico, haya activado. Claro, el ordenador pasa, encuentra un vehículo, chapa tanto, ingresa al sistema y dice, ahí le sale, ¿está cargado o no y por cuánto tiempo? En el caso de que no, pasan los 10 minutos, hay un botón de aviso y eso la avisa a la PMT, ¿verdad? Llega un aviso en la PMT, georreferenciado, entonces la PMT siempre es la PMT la encargada de hacer todas las intervenciones.
Los ordenadores de Parsim no tienen ninguna facultad, ninguna intervención de hacer un acto policial, como lo dicen ellos, ¿verdad? Todas esas intervenciones, las multas, toda la impresión de la boleta, todo eso es 100% a cargo por ley y por ordenanza la función de la PMT. Me preguntan por qué el contrato se realizó por 15 años y un plan piloto. Bueno, el pliego de condiciones, estamos hablando ya de, prácticamente fue elaborado hace 2-3 periodos municipales de la época de Arnaldo Samaniego. Inicia el proyecto, inicia todo ese proceso de elaboración del pliego, lo fijaron en esas administraciones, ¿verdad? Luego fue ejecutado con el gobierno de Ferreiro y bueno, y después eso se judicializó, se llevó a un arbitraje internacional y bueno, después se judicializó y las 3 instancias fallaron a favor del consorcio Parsim para que se pueda ejecutar el contrato. Pedro, muy amable, muchas gracias. Creo que la campaña de información va a ser sumamente importante en lo que resta de los próximos días. Gracias por estar, Gracias, muy amable. Quique, gracias. Bueno, muchísimas gracias a doña Virginia y a Complot también por el espacio. 20 horas con 28 minutos. Ya llegan los compañeros de la jornada. Será hasta la próxima. Muchas gracias.